Muy buenas a todos, mi nombre es Anthony Víctor Josías Vargas Sevillanos. Estoy cursando mi último año de mi carrera que es perito en electrónica y dispositivos digitales, sexto, sección A. Y este video es para dar a conocer un componente electrónico como trabajo de mi instructor Ignacio León. Vamos a hablar sobre uno de los componentes electrónicos más importantes y utilizados en la electrónica, siendo este la resistencia eléctrica. Elegí este componente, aunque a simple vista parece ser una pieza muy sencilla, cumple funciones fundamentales dentro de prácticamente cualquier circuito electrónico. Si alguna vez has visto una tarjeta electrónica, un Arduino, una fuente de alimentación, un televisor, una computadora o incluso una pequeña juguete electrónico, probablemente han visto resistencias. En este video voy a explicar para qué sirve, cómo funciona, cuáles son sus características principales, cómo podemos identificar su valor, qué tipos existen, cómo se utiliza la ley de Ohm y también veremos algunos ejemplos prácticos. La idea es que al terminar el video no solo sepan qué es una resistencia, sino que también puedan reconocerla y entender su importancia cuando estén trabajando en circuitos electrónicos. Como primer punto, ¿qué es una resistencia? Primero debemos saber que una resistencia eléctrica, también llamada resistor, es un componente electrónico que tiene como función principal oponerse al paso de la corriente. En otras palabras, podemos imaginar que la corriente eléctrica es como el agua de una tubería. En un circuito eléctrico ocurre algo parecido. La resistencia limita la cantidad que puede circular en un circuito. Su unidad de medida es el ohmio, representando con la letra omega. Por ejemplo, podemos encontrar resistencias de 10 ohmios, 100 ohmios, 1000 ohmios o 1 kiloohmio, 10 kiloohmios, 100 kiloohmios y 1 megaohmio. Mientras mayor sea el valor de la resistencia, mayor será la oposición al paso de la corriente. ¿Para qué sirve una resistencia? Ahora que sabemos qué es, podemos hablar de sus funciones. Una de las funciones más importantes de una resistencia es limitar la corriente. Por ejemplo, cuando conectamos una resistencia a una LED, normalmente necesitamos colocar una resistencia para evitar que circule demasiada corriente por el LED. Si conectamos un LED directamente, una fuente, sin tomar en cuenta la corriente, podemos dañarlo y así no va a funcionar. La resistencia permite controlar esa corriente y proteger al componente. Para limitar la corriente no es su única resistencia. Las resistencias también pueden utilizarse para dividir voltajes, proteger componentes, crear señales eléctricas, ajustar niveles de transistores, descargar capacitores, medir diferentes parámetros eléctricos, generar calor en determinadas aplicaciones y muchas cosas más. Por eso las resistencias están presentes en demasiados circuitos electrónicos. El símbolo de la resistencia. En los diagramas electrónicos la resistencia tiene un símbolo muy específico. Dependiendo de la norma utilizada, podemos encontrar representada como una línea de forma de zigzag, que estará por acá, mientras que en otros se utiliza un rectángulo. Aunque el dibujo pueda cambiar, ambos representan el mismo componente, una resistencia eléctrica. Cuando estamos estudiando electrónica es importante aprender a reconocer estos símbolos, porque los circuitos normalmente se representan mediante diagramas y así nosotros, al saber leer los diagramas, se nos facilita mucho para entender tanto la función de un componente electrónico y así poder realizarlo de una manera más eficaz. ¿Cómo funciona una resistencia? Ahora vamos a entender un poco más cómo funciona. Cuando nosotros conectamos una resistencia, los electrones
encuentran una oposición, como van a poder ver en pantalla. Eh, Al desplazarse a través de material resistivo, esta oposición provoca una parte de la energía eléctrica, que ésta se transforma principalmente en calor. Por eso una resistencia puede calentarse cuando circula una corriente por ella. Esto también explica por qué las resistencias tienen diferentes tamaños y potencias. Como podemos ver acá, esta es de un tamaño más diminuto a esta. Y así, como vamos a poder ver en pantalla, pues hay muchas resistencias más. Una resistencia pequeña puede manejar pequeña, mientras que una resistencia más grande, como esta, puede soportar una mayor cantidad de energía sin dañarse. Por eso no solamente debemos conocer el valor de ohmios en una resistencia, también debemos conocer su potencia, que normalmente se expresa en watts. Por ejemplo, em, podemos encontrar resistencias tanto de un octavo de watt, un cuarto de watt, un medio de watt, un watt, 2 watts y resistencias de potencia mucho más mayores. Una de mayor potencia generalmente puede disipar más calor. Vamos con el subtema 5. ¿Cuál es este? La ley de Ohm. Esta es muy importante porque con esta nosotros podemos entender mucho más todo lo que es la electrónica y básica. Para trabajar correctamente con resistencias debemos conocer una de las fórmulas más importantes, que esta, como he dicho anteriormente, es la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona tres elementos, como son voltaje, corriente y resistencia. La fórmula principal es, como podemos ver, V igual a I por R, donde la V representa y se mide en voltios, la I representa la corriente y se mide en amperios, y la R, que es la resistencia, y se mide en ohmios. A partir de esa fórmula podemos obtener las otras dos, que son I igual a V dividido R y R igual a V dividido I. Aquí podemos aplicarlo con una imagen un poco más fácil. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una fuente de 10 voltios y una resistencia de 1000 ohmios. Si nosotros aplicamos I igual a V dividido R, que sería I igual a 10 dividido 100, el resultado es 0.01 amperios, que esto equivale a 10 miliamperios. Esto significa que aproximadamente 10 miliamperios circularían por la resistencia bajo esas condiciones. La ley de Ohm es muy importante porque nos permite calcular lo que está sucediendo dentro de un circuito, y aprender y abarcar este tema es muy importante y nos va a ayudar a tener muchas soluciones en lo que es esto hermoso de la electrónica. Venimos con una parte muy importante para la resistencia, en el cual son los códigos de colores. Una de las cosas más importantes de las resistencias tradicionales es poder conocer su código de colores. Muchas resistencias tienen varias bandas de colores alrededor de su cuerpo. Como podemos ver, tanto en esta resistencia, si se puede apreciar, pues tenemos el color dorado, café, rojo y azul. Y en esta pues tenemos una cantidad más de colores, que como podemos ver de cerca es una amarilla, morada, naranja y gris. Muchas resistencias tienen varias bandas de colores alrededor de su cuerpo. Como lo podemos ver, cada color representa un número. Los colores básicos son el negro, que es igual a 0, el marrón, que es igual a 1, el rojo, que es igual a 2, el naranja, que es igual a 3, el amarillo, que es igual a 4, el verde igual a 5, azul igual a 6, violeta igual a 7, gris igual a 8 y blanco igual a 9. O acá pues les dejaré una tabla para que puedan identificarlo más rápido. Una resistencia de 4 bandas, normalmente las dos primeras bandas representan el multiplicador. La tercera banda representa el multiplicador y la cuarta banda indica la tolerancia.
Como podemos ver, esta resistencia pues es de 4, como he dicho anteriormente. Las dos primeras bandas representan los dígitos, que serían los dígitos. La tercera banda que representa el multiplicador y la cuarta banda que esta indica la tolerancia. Por ejemplo, si tenemos una resistencia con los colores marrón, como está acá, negro, rojo y dorado, el marrón representa 1, el negro representa 0, entonces tenemos 10. El rojo representa un multiplicador de 100, por lo tanto, 10 por 100 es igual a 1000, que sería la cantidad de ohmios que equivale a la resistencia. Y este equivale a un kilo ohmio. La banda dorada indica normalmente una tolerancia del más menos 5%. Esto significa que el valor real de la resistencia puede variar ligeramente respecto al valor indicado, como podemos ver nosotros en las imágenes. Con esto llega la siguiente pregunta, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es otro aspecto muy importante de la resistencia. Ninguna resistencia fabricada es perfectamente exacta. Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1000 ohmios con una tolerancia de 5%, su valor real puede estar aproximadamente entre 950 y 1050 ohmios. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta la tolerancia em, que diseñamos en circuitos que necesitan mucha precisión. Existen diferentes tolerancias. Algunas comunes son, como podemos nosotros saber, la de 5%, que es la dicha mencionada en el ejemplo anteriormente, la del 10% y la del 1%, que esta siempre va a tener uno de más y menos de porcentaje. Mientras menor sea el porcentaje, mayor será la precisión del valor nominal. Tipos de resistencias. El primer tipo es la resistencia fija. Como su nombre lo indica, pues tiene un valor determinado que nosotros no podemos cambiar manualmente. Son probablemente las más comunes, podemos encontrarlas prácticamente en cualquier circuito electrónico, como lo son estas que están acá, que se pueden apreciar en pantalla. Eh, Y estas pues son muy comunes. También nosotros tenemos las resistencias variables. Estas permiten modificar su valor. Un ejemplo muy conocido es el potenciómetro, que nosotros como podemos ver aquí en esta placa, es este el que está acá. Y así nosotros poder saber qué potencia y valor tiene esta. Los potenciómetros se utilizan, como por ejemplo podemos ver en esta placa que está acá, para controlar el volumen del equipo o sonido o ajustar algún parámetro de un circuito. También encontramos los trimmers, que son resistencias variables pequeñas utilizadas principalmente para realizar ajustes, como podemos ver en pantalla. Otro tipo es la LDR, que significa resistencia dependiendo de la luz. Su resistencia cambia, como lo podemos ver acá. Su resistencia cambia, cuyo valor dependiendo el circuito que se enciende automáticamente. Por ejemplo, una lámpara cuando oscurece. También esto depende mucho de su cantidad de luz que recibe. También existen los termistores. Estos son resistencias cuyo valor cambian dependiendo de la temperatura. Podemos encontrar dos tipos muy conocidos, de los cuales son NTC y PTC. La NTC es la que disminuye su resistencia cuando aumenta la temperatura y la PTC aumenta su resistencia cuando aumenta la temperatura. Estos componentes son muy utilizados en sistemas tanto de protección, medición, temperatura, entre otras aplicaciones. Podemos también saber cuáles son las resistencias en series, también como son las resistencias en paralelo. Las resistencias en series también pueden conectarse de diferentes maneras. Una de ellas es la conexión en serie. Cuando tenemos conectados en serie, la resistencia total se obtiene sumando dos valores. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 ohmios y otra de 200 ohmios, la resistencia total será de 300 ohmios. La resistencia en paralelo, eh, en este caso, el cálculo es muy diferente a la de en serie. Para estas dos resistencias en paralelo podemos utilizar la fórmula que está acá, que sería RT igual a R1 por R2 dividido R1 más R2.
Como por ejemplo, si nosotros tenemos una resistencia de 100 ohmios, sería RT igual a 100% dividido 100 más 100, que sería un total de 100%, pues 10.000, y 100 más 100, 200. Dividiendo esto, quedaría una total de 50 ohmios. Otra clave de una resistencia y un concepto muy importante es la potencia. La potencia eléctrica se mide en watt y nos indica cuánta energía por unidad tiempo está disipando los componentes. Una fórmula que podemos utilizar es la P, que sería potencia, igual a voltaje por intensidad. También pudiéramos utilizar estas fórmulas que están acá. ¿Cómo nosotros podemos medir una resistencia? Pues para esto, al final del video estaré dando eh, lo práctico de cada uno de los subtemas que nosotros estamos llevando a cabo para poderlo realizar de una manera muy eficiente y eficaz. Pues, ¿cómo medir una resistencia? La teoría es de que nosotros al colocar el multímetro en la resistencia normalmente identificada con el símbolo de ohmio, que es el que está acá, el multímetro nos mostrará el valor aproximado. Por ejemplo, si una resistencia con valor nominal de 1 kilo ohmio, podríamos obtener la lectura cercana de 1000 ohmios. Esta nos mostrará el valor aproximado. Cabe recalcar que una resistencia no tiene polaridad. ¿Qué pasa si nosotros conectamos una resistencia incorrecta? Esta es una pregunta muy importante. Si colocamos una resistencia demasiado pequeña, puede circular demasiada corriente. Esto puede provocar que otros componentes se dañen. Por otro lado, si nosotros utilizamos una resistencia demasiado grande, como puede ser esta que está acá, en lo correcto puede pasar de que la corriente pueda ser demasiado pequeña, el circuito puede no funcionar correctamente. Por eso debemos colocar resistencias simplemente porque parecen funcionar. Lo correcto es analizar el circuito y realizar los cálculos necesarios. Y en electrónica es muy importante conocer los valores de los componentes antes de conectarlos. ¿Dónde encontramos resistencias? Las resistencias están prácticamente en todas partes dentro de la electrónica. Podemos encontrarla tanto en televisores, computadoras, radios, cargadores, fuentes de alimentación, celulares, placas Arduino, amplificadores, equipos industriales, automóviles, entre electrodomésticos y muchísimos dispositivos más. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una placa Arduino, que es esta la que está acá, podemos encontrar resistencias conectadas a LEDs, botones, sensores y diferentes entradas y salidas. Estas demuestran que aunque una resistencia sea un componente pequeño, puede cumplir una función muy importante. Importancia de aprender sobre resistencias. Para alguien que está empezando a estudiar electrónica, aprender sobre resistencia es fundamental. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque es uno de los componentes que debemos comprender principalmente. Cuando aprendemos a identificar nosotros el valor, calcular corriente, voltaje y resistencia, comenzamos a entender cómo funcionan los circuitos electrónicos. Por ejemplo, tanto por acá en esta placa, nosotros podemos identificar en varios componentes, como pueden ser las resistencias que están acá, que estas, como podemos ver, están en serie. Las resistencias de otros valores que podemos ver acá, de las que hemos mencionado anteriormente, la LED, los diodos y los capacitores, que también nosotros podemos verlos acá. Los capacitores, que es las resistencias que siempre están para la función en todas las placas electrónicas, un circuito integrado, un transistor, otro capacitor, una luz LED y por supuesto el relé. A nosotros tener otros y también otros como serían los sensores, microcontroladores, fuentes de alimentación y circuitos digitales. Por eso podemos decir que la resistencia es uno de los componentes básicos para comenzar nuestro aprendizaje en electrónica. Recomendaciones para estudiantes.
A mi criterio personal, si ustedes están comenzando a estudiar electrónica, les recomiendo algo muy sencillo. No tengan miedo de experimentar. A veces nosotros podemos pensar de que podemos equivocarnos en alguna placa, conectar mal algo y pues al nosotros ver que no funcione puede pues hacerse una explosión de un componente, quemar el circuito o algunas cosas malas y pues esto es algo que ustedes no deben hacer, ya que al no experimentar pues no van a tener errores y de los errores pues se aprenden. Obviamente debemos trabajar con seguridad y utilizando componentes adecuados, pero podemos comenzar realizando circuitos pequeños con resistencias, como podemos ver acá, en la que se enciende una luz LED. em, También es importante aprender a utilizar correctamente el multímetro. No se trata solamente de memorizar las fórmulas. Por ejemplo, cuando conectamos una resistencia debemos preguntarnos por qué la estamos utilizando, qué voltaje tenemos, qué corriente queremos, cuál debe ser su valor o cuánta potencia debe soportar. Cuando empezamos a hacernos estas preguntas, nuestra forma de pensar como estudiantes de electrónica comienzan a cambiar y así nosotros al poder experimentar sobre varias placas electrónicas, como podemos ver aquí en esta, que pues son placas muy sencillas con la que se convierten en resistencias, capacitores y las resistencias en nosotros al experimentar, pues como dato cuento yo también cuando empecé pues quemé bastantes cosas, no me funcionaban los circuitos, hacía conexiones malas y me sentía mal pues porque siempre tenía que tener la aprobación o saber que funcionara, sin yo mismo experimentar y esto abarca una importante decisión porque siempre, aunque nosotros debemos utilizar lo adecuado y preguntar siempre antes, de los errores se aprende. Para finalizar, podemos decir que la resistencia eléctrica es uno de los componentes más sencillos, pero también uno de los más importantes dentro de la electrónica. Su principal función es oponerse al paso de la corriente y permitir controlar diferentes valores eléctricos dentro de un circuito. Todas las resistencias siempre, 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 siempre eh, van a oponerse al paso de la corriente para poder hacer. Nosotros podemos decir que pues no se ve, por ejemplo, acá en en esta placa, que pues ya es de industrias y más complicada, siempre nosotros podemos decir, ay, no hay resistencias, podemos ver capacitores, puls- switch, pulsadores e integrados, pero siempre hay resistencias dentro de los integrados, siempre van a haber resistencias. Sin las resistencias, una placa electrónica no puede funcionar, ya que sin oposición a la corriente no se va a poder adecuar. Por eso es muy sencillo, pero muy importante. Durante este video aprendimos qué es una resistencia, cómo funciona, cuál es su unidad de medida, cómo identificarla mediante el código de colores, qué es la tolerancia, cuáles son algunos de sus tipos, cómo conectarlas en serie, paralelo, calcular su potencia y cómo utilizar la ley de Ohm. También vimos un ejemplo práctico de cómo utilizar una resistencia para proteger un LED y aprendimos cómo podemos medir una resistencia utilizando un multímetro, tanto en una placa como lo puede ser esta, y también en protoboard. Y si están comenzando a estudiar electrónica, recuerden que no es necesario aprender todo de un día para otro. Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender un poco más sobre este componente. Lo importante es que aprendimos y como les recuerdo, no es aprenderse todo de un día para otro porque la electrónica basa mucho, mucho, mucho lo práctico, lo teórico y esto abarca muchas cosas dentro de la electrónica. La electrónica está presente prácticamente pues en todo lo que utilizamos actualmente y aprender cómo funcionan sus componentes nos permite entender mejor esta tecnología que nos rodea. Así que si este video te sirvió, puedes compartirlo con algún amigo, compañero, familiar que también quiera aprender sobre electrónica. Muchas gracias por quedarse hasta el final.
Nos vemos en un próximo video. Espero seguir enseñando sobre más aparatos, más componentes electrónicos y así seguir aprendiendo esto tan hermoso que es la electrónica. Muchas gracias desde el técnico industrial para todos. Bye bye. Empezaremos con los ejemplos prácticos. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Para medir una resistencia, evita tocarla con los dedos, ya que tu cuerpo altera la lectura. Mejor colócala en una protoboard. Ajusta el multímetro en ohms y listo. Esta resistencia es de 10 kiloohms. Hoy te voy a enseñar a medir resistencia con un multímetro digital. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica en un circuito. Se mide en ohmios. Existen dos tipos de resistencias, fijas y variables. Este tipo de resistencias contiene diferentes rayas de colores a su alrededor, los cuales nos indican su valor. Dicho valor se encuentra estandarizado en un código de colores, el cual se muestra en la siguiente tabla. Para esta resistencia con color rojo, café y oro, la primera banda corresponde al color rojo número 2, la segunda banda corresponde al color rojo número 2, la tercera banda corresponde al color café. El valor de este color será multiplicado por los números obtenidos. Multiplicaremos 22 por 10 obteniendo 220 ohms. La cuarta banda corresponde al color oro. Representa la tolerancia del valor de la resistencia, en este caso 5%. Por lo tanto, el 5% de 220 es 11. Este valor se sumará y restará al valor actual de la resistencia, obteniendo los límites dentro de los cuales se encontrará la misma. Insertaremos la punta roja en el orificio con el símbolo de ohms y la punta negra en el orificio con las siglas COM. Moveremos el selector del multímetro hasta la zona de ohms. Cada posición de esta casilla nos indica el valor máximo a medir. Nos posicionaremos en 600 ohms, ya que el valor de nuestra resistencia es de 220 ohms. Colocaremos ambas puntas del multímetro paralelas a la resistencia, obteniendo una medición de 217 ohms.